pero son 12 los que cuentan. Entonces se borra la peor nota. Exacto. Ah, ok. Ujú. Los mejores 12 de los 13. Em, y bueno, yo no puedo garantizar que les vaya bien, a ustedes tampoco, pero en mi experiencia les va a ir bien. Nunca, yo quedé contento el semestre pasado porque estas pruebas me parece que no son triviales. Uno tiende a decir que son triviales, pero no lo son. Son esenciales, son fáciles, pero digamos, si uno le pregunta a alguien en la calle, no las puede responder, ¿te fijas? Entonces, son una manera muy sencilla de que ustedes demuestren que han entendido un poquito la materia, que entienden por lo menos como el vocabulario. Y me parece que es muy valioso eso. Oiga, profe. Así que vamos a seguir viendo con las pruebas, pero yo creo que les va a ir bien. La próxima es en 2 lunes más. El calendario se los puse al día en... ¿Dónde está? En la página, en el enlaces de UCursos. Y las fechas de controles todavía no las sé, pero las dejé en el calendario en las mismas semanas que había antes, así que supongo que van a estar ahí. Bueno, Profe. hoy vamos a ver el movimiento armónico amortiguado, entonces tenemos que apurarnos Profe. con esto. ¿Sí? ¿Y siempre van a hacer primero los test y después los auxiliares? Sí, eso ya lo definimos con los profe auxiliares. Oh, che. ¿Ok? Así que sí, lo vamos a hacer así. Es como jugar un partido y después entrenar, ¿o no? Bueno, ¿No pues debería sí, ser al revés? estos tests son los más fáciles que van a tener ustedes en su historia en Buchef. Y yo quedo Ya, bueno, ya. conforme con ellos porque lo que les decía hace un rato, si bien son fáciles, no son triviales y creo que sí son útiles, sí me demuestran a mí si ustedes están entendiendo la materia. ¿Okay? Y entonces si son 3, 4, 5 preguntas y todas facilitas, digamos, cosas que ustedes hacen en un par de minutos. Y con el tiempo van a ver estas cosas que les costó este lunes, las van a hacer pero súper fácil más adelante. Ya, volvamos a estamos viendo la presentación, ¿no es cierto? Ya, esto era un ejercicio, aquí vimos el problema de la semana pasada. Lo que les publiqué, les cambié un poco la nomenclatura para que quedara más, pues le puse delta T y les puse puros unos para la primera parte y le puse esto con claridad, pero bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Solución por energía para el V1 y acá está, un cuarto de T1 es el delta T1. Y después les puse este paréntesis cuadrado para mostrar de que esto viene de aquí de la ecuación anterior, de esta, que en el caso de la quedó justo al lado. Y esto equivale a a esta nueva cantidad, la nueva amplitud. Entonces de aquí saco estas cosas y listo. Ya, y este es mi resumen de no sé qué, movimiento armónico simple. Esta ecuación, omega 0, esta expresión, velocidad, aceleración, condiciones iniciales, ¿ok? Y energía, la energía es constante, la suma de U más K. U es la energía potencial elástica del resorte, K es la energía cinética de la masa adosada del resorte. Y eso lo vemos por pedacitos aquí, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto de periodo para el giro completo. Se fija aquí, parte, para esa expresión parte en la fase t igual a 0 en la amplitud máxima, que es lo que me preguntaban hace un rato. ¿Okay? Aquí tengo phi igual a 0 en el fondo, b igual a 0, x igual a. ¿Okay? Y aquí tengo otras alternativas. Ya. Les mostré la semana pasada pedacitos del libro, el libro me refiero al Sears, y les mostré que habían ejemplos, les mostré que habían ejemplos como este,
cajita en azul que dice cómo resolver problemas. Y otra cosa que hay son este tipo de cosas que no son problemas ni ejemplos, sino que son preguntas. Evalúe su comprensión para esta sección. Para duplicar la energía total, ¿en qué factor debe aumentar su amplitud? A ver, déjeme ver aquí. Yo creo que ahora sí recuperé. No, more. No, de nuevo. Ah, ya sé cuál es el problema. Yo vi que sí tenía la herramienta para hacer consultas, pero el problema es que cuando me pongo a grabar pantalla, a mostrarles mi pantalla, pierdo la posibilidad de hacerles consultas. Bueno. Ya. Respuestas. Si duplico la energía, ¿en qué factor debe aumentar la amplitud del movimiento? 4, 2, raíz de 2 o raíz cuarta de 2. ¿Respuesta cuánto es? ¿Alguien por ahí? Raíz de 2. Es raíz de 2, ¿no? Raíz de 2, efectivamente. Lo que tengo es esto, ¿no? Un medio k x cuadrado o bien un medio k a cuadrado, el k es constante. Para duplicar e, a aumenta en raíz de 2. ¿En qué factor cambiará la frecuencia como resultado del incremento en la amplitud? 4, 2 raíz de 2 o raíz cuarta de 2 o no cambia. De nuevo, vean ahí en el chat o griten. No, no griten. No cambia, no cambia. Ah, nada, Sí, no aquí, cambia. nada. De vuelta a esto, omega 0 es raíz de k sobre m. Esta es la frecuencia angular. No tiene nada que ver, no hay ninguna a en ninguna parte aquí. Entonces, si a lo multiplico por cualquier número, omega 0 no cambia. Así que la respuesta efectivamente no cambia. Esto podría ser un test del próximo lunes, por ejemplo. ¿Ok? Este tipo de preguntas. Así que vean este tipo de preguntas, también mírenla en el libro. Ahora, vamos a repasar un segundo más. El movimiento angular debería haber cambiado esto porque hice un cambio, pero a ver, les quiero plantear algunas cosas. Ustedes no conocen todavía o no han visto bien movimientos del sólido y rotaciones y cosas así. No conocían necesariamente momentos angulares, entonces hay cosas como esas que aparecen aquí que no va a ser fácil que ustedes las planteen, ¿eh? Pero en este curso les vamos a ayudar un poquito. Para movimiento angular, el torque se define como R cruz F, el momento de inercia como la suma de MI RI cuadrado, donde el cuerpo sólido lo divido en celditas I, n celdas, de igual 1 o ser 1 a n grande. Y entonces esto de acá en el fondo es una integral. ¿Ok? Yo no espero que ustedes conozcan esta expresión para el momento de inercia, pero yo se las doy. ¿Ok? Por ejemplo, les digo, el momento de inercia de una esfera es, no sé, el momento de inercia de una barra con respecto a un punto es algo. Lo que sí necesitan saber es un punto de origen. El R necesita un origen. En este caso tengo este eje y tengo como origen, desde ahí mido el R. ¿Ok? El torque es R plus F, este es el momento de inercia, alfa es la segunda derivada del ángulo, y el torque es I por alfa. ¿Ok? Entonces, en una balanza de torsión tiene una posición de equilibrio, o en un resorte de este tipo de resortes que se usan en relojes mecánicos. Hay una posición en que el resorte está en reposo. Desde ahí mido este ángulo teta. Yo si el resorte lo giro en una dirección, ahí el teta va a estar aumentando, el resorte quiere volver. Si lo giro en la dirección opuesta, contrayéndolo, va a querer volver de nuevo. ¿Ok? Entonces el torque que realiza el resorte sobre la rueda, digamos, para compensar este movimiento, aquí tengo T sub Z, torque en la dirección Z, en esta dirección. ¿Ok? Ese torque es menos kappa por teta menos teta sub 0, y si yo escojo teta sub 0 igual a 0 en mi posición de reposo, es menos kappa por teta. ¿Ok? Esto yo se los doy. Si escojo mi origen de teta
en la posición de reposo y les digo el torque menos kappa por teta, el torque que corrige eso, esa es la fuerza que quiere volver a su posición de reposo. Y eso es I por alfa, esto también se los digo. Esto es dato del problema. Esto, tau es menos kappa teta, es dato del problema. ¿Ok? Encuentre la ecuación de movimiento o algo por el estilo. No es tan difícil, conocemos esto igual a esto. Los dos puntos aquí son dos derivadas con respecto al tiempo. Alfa es la aceleración angular, segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Tengo esto igual a esto. Paso esto para la derecha o esto para la izquierda, lo que sea. Esta me queda mi expresión, mi ecuación. ¿Ok? Eso es de las partes más importantes de esta parte del curso. Yo les voy a decir algo, cuál es la ecuación de movimiento. ¡Pum! Llegan a una expresión de este tipo. Teta 2 puntos, es mi ángulo, más alguna constante, kappa es una letra griega, es una constante que tiene que ver con este torque de mi resorte o balanza de torsión. Constante es un número que tiene unidades de torque, porque esto es adimensional, kappa tiene unidades de torque. Es decir, unidades de distancia por fuerza. Esas son las unidades de torque. Y distancia por fuerza son unidades de energía también. Trabajo. ¿Ok? Así que kappa tiene unidades de energía. Y esta es mi ecuación de movimiento. Divido por I y me queda así. Segunda derivada de teta con respecto al tiempo, más un número positivo dividido por otro número positivo, es decir, acá tengo un número positivo por teta igual a 0. Voilà, si ustedes ven una ecuación de este tipo, conclusión, a este numerito yo le llamo omega cuadrado. Por definición, omega sub 0 cuadrado es igual a kappa sobre I. En el caso del resorte lineal era K sobre M. Ahora es kappa sobre I. El omega sub 0 cuadrado, en cualquier caso, es constante. Este kappa es una constante de este resorte angular. ¿Ok? Y es una constante, es un número que ustedes van a conocer. Yo no les voy a pedir calcular I en este curso. Probablemente lo van a hacer en mecánica. Bueno, si tengo esta ecuación, defino esto como omega cuadrado, y esta es mi solución, la conozco inmediatamente. Llego y la planteo. Teta, aquí tengo mi variable, el x, 2 puntos, ahora le digo teta. Entonces teta es una amplitud. Esto de acá es una cantidad que tiene las mismas unidades que esta de acá. Es un número que generalmente pongo como positivo. Le puedo llamar teta sub 0 a lo que ustedes quieran. Aquí le puse teta mayúscula, para que no sea la misma letra que esta, ¿no? Por coseno de omega t más phi. Esta es mi constante de fase. El omega está por esto de acá. ¿Ok? Esto es lo que queremos en este curso. Ya vimos el péndulo simple, pero más fácil verlo de esta manera. Torque es I alfa, y entonces tengo esta expresión que está aquí. Bueno, en el caso del péndulo simple, en cualquier caso llego a esto solo para ángulos pequeños. ¿Ok? En el libro ven este ejemplo primero porque no tengo que simplificar seno de teta por teta. Después ven este ejemplo y ahora sí tengo que aproximar seno de teta por teta. De nuevo, esta es mi expresión. Aquí le puse teta max, omega 0t, y omega 0 es raíz de g sobre r, número positivo, número positivo. Y ahora quería mencionarle el péndulo físico, pero yo encuentro que da un poco lo mismo. El péndulo físico es cualquier objeto real en oposición de una masa puntual. Y lo que se usa es que el torque es I por alfa, o sea, I por 2 puntos, y el torque, ¿cómo hago para calcular el torque? En este caso, lo que coloqué es toda la masa en el centro de masa. En el libro le dicen centro de gravedad al centro de masa. ¿Okay? El centro de gravedad está a una distancia d de este eje, desde donde no se puede mover. ¿Ok? ¿Qué fuerzas actúan sobre este sistema? Solo el torque, o sea, perdón, solo el peso.
El peso es mg. Aquí uso una M minúscula en el libro, yo aquí les puse una M mayúscula, pero bueno, es la misma M, esta mayúscula, que esta minúscula. Esta es la única fuerza que realiza torque con respecto a este eje. Este eje sí realiza fuerzas para que la masa no se caiga, no se corra para el lado, pero esa fuerza no realiza torque porque está aplicada sobre este punto que está en R igual a 0. Entonces, sobre este eje, la única fuerza que realiza torque es el peso. Y el R es este vector que está aquí, desde aquí hasta acá, de largo D, y la F es este vector que está aquí, vertical hacia abajo, de largo mg. El producto cruz de este vector por este es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces el torque del peso es este numerito, y eso es Profe, I alfa o I 2 puntos. ¿Sí? ahí el eje Z está como saliendo de la pantalla o está como en 2D. No, está saliendo la pantalla. Me Ah, quedo ya. preguntando de qué te referías con 2D. No, son 3D. Ya. Está saliendo o entrando. El signo va a cambiar, pero no importa. En este caso está saliendo. Si es que el teta crece hacia la derecha, el eje, no sé, ¿ven mi mano? Sí, ahí. Ah, no, bueno, un desastre. Ya. Usen la regla de la mano derecha. Mis dedos son el teta y este es el eje Z. ¿Ok? Entonces ahí está el torque, les va a dar esta cantidad que está aquí, y eso es I alfa, y teta 2 puntos, y listo. Tengo seno de teta por un numerito positivo igual I por teta 2 puntos. Es la misma ecuación que está acá, pero incluye el seno de teta, y bueno, yo quiero que me quede solo el teta. Entonces el omega sub 0 cuadrado va a ser esta cantidad que está aquí, y se va a comportar como un péndulo simple, solo para ángulos pequeños, de modo que el seno de teta lo aproxima como teta. Bueno, ahí me equivoqué. No es que se comporte como un péndulo simple. El movimiento va a ser un movimiento armónico simple solo para ángulos pequeños, de modo que seno de teta es teta. Entonces llego y pongo la expresión, identifico omega sub 0 cuadrado, que es una cantidad un poquito distinta, y me queda igual. ¿Ok? Entonces aquí tienen un par de ejemplos de cómo se compara un péndulo físico versus péndulo simple, pero esencialmente es lo mismo. ¿Ok? Aquí cambia un poquito, entonces numéricamente me cambia algunas cosas. En este ejemplo tengo una varilla, en vez de una cosa súper deforme como está acá, tengo una barra de largo L, espesor constante, densidad constante, y el pivote, esto está justo en un extremo, no está aquí como se ve que este gráfico está bien hecho, está como justo fuera de la varilla, entonces como raro, pero bueno, está en un extremo. Calcula el periodo, yo necesito conocer el momento de inercia, I, esta I, de mi varilla con respecto a ese extremo. Eso es fácil, es lo que está aquí, es esta suma, pero aún así suponemos que no lo saben calcular. Se los damos, y aquí se los dan. En este caso, en el libro, este es el capítulo 13, y después de los primeros capítulos de mecánica de una partícula, ve temas de sólido y de rotación. ¿Okay? Entonces, en el libro, esto ya es conocido. Para nosotros, este I no es conocido, sino que sencillamente si lo usamos, se lo tenemos que dar. ¿Ok? Y con respecto a un extremo, el valor de I es 1/3 ml cuadrado. La posición del centro de masa o centro de gravedad es la mitad, L medios. Y listo, aquí tengo entonces mi periodo para el péndulo físico. Y aquí tengo una comparación de esto versus esto, dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces vean eso. Y ahora quiero ver movimiento amortiguado. Movimiento amortiguado es un tema complejo porque no es parte del curso formalmente, pero entonces lo único que vamos a ver es muy, muy, muy sencillo. Ah, estaban preguntando aquí si esa amplitud se mide en radianes. Sí, cuando tengo un movimiento angular,
Entonces tengo aquí una amplitud de esto, son radianes. Aquí, donde quedo, aquí esto también es radianes. ¿Ok? Bueno, amortiguado. Aquí tengo mi resumen de movimiento armónico simple. Recuerden, esta es mi ecuación, mi solución, condiciones iniciales y gráfico. Período, frecuencia. Esa no se las puse, pero es raíz de K sobre M. Amplitud, y etcétera. ¿Ok? Ya. Movimiento amortiguado ocurre cuando tengo una fuerza de roce. Y ustedes han visto fuerza de roce cinético o estático entre dos masas, entre el borrador y la pizarra. Han visto, no estoy seguro, quizá una rueda que rueda sin resbalar, pero bueno, si no la han visto, la van a ver el próximo semestre en mecánica. Sí han visto cómo fricción. Pero esa fuerza no es la que nos interesa ahora. Lo que me interesa para el amortiguamiento es colocar un resorte en un medio, en aire, en agua, en miel, en aceite. ¿Ok? Y la fuerza de roce en ese caso es fuerza de roce viscoso. Y en cualquier fluido, gas o líquido, esos son todos fluidos. ¿Ok? Depende de la rapidez. En el roce cinético que ustedes tenían acá, no dependía de la rapidez, salvo que fuese cero. Tenía un roce estático y uno dinámico cinético. Y ahora, ¿cuánto es la fuerza de roce? Dependía de la fuerza normal. Era proporcional a esto que es la fuerza normal. Y aquí les puse un menos B unitario, es decir, no tiene unidades acá y es... pero es en la dirección opuesta a la velocidad. Bueno, ahora depende de la forma, ¿sí? Una esfera o un cono, por ejemplo un cono, un paraguas. En una dirección el roce es pequeño, en la otra es grande y el paraguas se rompe. ¿Ok? Si es un rectángulo va a tener más roce que si tiene una punta alargada, por eso, no sé, los aviones tienen punta, los autos tienen punta para adelante, ¿no? Y hay dos formas en que tiene esa fuerza de roce. El primer caso es el fácil, este que está aquí. Una cierta constante por la velocidad. ¿Por qué por la velocidad? Imagínense que estoy en reposo. Tengo una esferita, un cubo, cualquier cosa en el agua y no se mueve. ¿Qué fuerza de roce ejerce el agua sobre un bloque que está al fondo de una piscina? Ninguna. El bloque no se mueve, el agua no ejerce roce. Entonces es proporcional a su velocidad, a su rapidez. Si ahora ustedes tratan de moverse, bueno, mientras más rápido quieran moverse, más rápido es la fuerza de roce. No, más rápido, más fuerte, más intensa. Si ustedes quieren mover su mano en el agua, si está quieta, el agua no ejerce fuerza. Si la mueven un poquito, sienten una resistencia del agua. Si la mueven muy rápido, la resistencia es mayor. ¿Ok? Y en general se puede expresar de esta manera o bien de esta. Y a esto se le llama roce, no sé, turbulento, y a este se le llama roce, no sé, lineal. ¿Ok? Y este lineal o laminar es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, esto lo voy a poner aquí en una ecuación de esta forma. Segunda ley de Newton, m por a, es igual a la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre mi sistema. Yo tengo ahora un resorte, como este, en el agua. Tengo un resorte porque quiero ver movimiento armónico simple. En el agua, porque lo quiero amortiguar. Segunda ley de Newton, ley de Hooke, en el agua. Y aquí Bx punto es B por la velocidad. X punto es la velocidad. ¿No es cierto? Y menos porque se opone a la velocidad. Así que se mueve hacia la derecha, la fuerza roce hacia la izquierda. Entonces, esta es mi ecuación del movimiento. Y bueno, yo coloco todos los términos a un lado, divido por m y me queda esta expresión. Profe, ¿Sí? ¿qué era B?
un número, una constante. Es como Ah, ya, depende del fluido. sí, bueno, sí, depende del fluido. O sea, es Ya. distinto el aire que el agua o la miel, por ejemplo. Pero también depende de la geometría del cuerpo. O sea, si estoy en aire, por ejemplo, del área, mientras más grande, es más difícil mover ya, ahí en la cámara, mover un cuerpo de este tamaño que una bolita chica. Se depende del área, y es más difícil mover un plano que una esfera, por ejemplo. Entonces, este B es una constante que depende de la geometría de mi cuerpo y de las propiedades del fluido. Pero es como, no sé, como el kappa o el K. Es una constante que ustedes van a conocer. Profe, ¿y en qué caso se ocupa el b cuadrado sí? Nunca. Por ahora, nunca. En la práctica, siempre. El roce, por ejemplo, de un paracaidista es de esta forma en general, pero uno siempre lo aproxima de esta forma cuando quiere calcular cosas fáciles. Si uno quiere que algo sea aerodinámico, uno está buscando que sea lo más parecido a esto posible y lo menos parecido a esto. Pero, no sé, en este curso y en cualquier curso de plan común, creo que van a hacer solo esto. Pero si ustedes se convierten en ingenieros y quieren modelar cosas, van a tener que usar las dos. Pero aquí tiene que ser sencillo. Si es que es de esta otra forma, ¿ya? Aquí me queda un x punto al cuadrado. Y eso se ve muy parecido. Uno dice, debe ser, pero no es nada de parecido. ¿Ok? Esto es lineal, esto no es lineal. Bueno, la cosa es que tengo esta ecuación. En el libro les presentan esta ecuación, no les definen este tau, que no es torque. Este tau es un tiempo característico del fluido, es b sobre m. Bueno, en realidad es m sobre b, este tau que está aquí. Es una cantidad que tiene unidades de tiempo. ¿Ok? En el libro usan b y m en vez de usar tau. Y les voy a mostrar qué ponen en el libro. Pero pongámoslo por mientras así. Esto k sobre m yo lo definí como omega sub 0, y eso sigue siendo omega sub 0. Es la frecuencia natural de mi resorte con mi masa. Y aquí tengo otra cantidad, que este tau va a tener que ver con la fuerza de roce. ¿Y qué es esto? Una ecuación lineal, de nuevo, ¿cómo la resuelvo? En el libro no se la resuelven, y aquí tampoco la vamos a hacer con detalle, pero vamos a hacerlo muy rápido y después les voy a mostrar cómo se lo ponen en el libro. Supongo una exponencial. Si tengo esta x, aquí me queda mi velocidad. Y aquí me queda mi aceleración. Reemplazo esto aquí. Reemplazo esto aquí. Y reemplazo esto aquí. En los tres términos me queda un a, lo puedo dividir, porque si a es 0 no interesa, entonces supongo a distinto de 0. En los tres términos me queda un e elevado a alfa t, lo puedo dividir porque no quiero que t sea, no sé, menos infinito. Para t normal esto no es 0. ¿Y qué me va a quedar? El x dos puntos me queda un alfa cuadrado. 1 sobre tau x me queda alfa sobre tau. Y omega sub 0x me queda omega sub 0 cuadrado. Esta es mi ecuación. ¿Ok? Reemplazo esto allá, esto acá, esto aquí. Y esto es lo que obtengo cuando divido el total, factorizo por este numerito y lo divido. Y esto es una ecuación de segundo grado que a ustedes les gusta y son dichosos de saber resolverla. ¿Ok? En alfa, soluciones, ¡pum! Ustedes encuentran que esto es fácil, yo encuentro que esto es mucho más difícil que lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora me van a creer que es cierto. Bueno, este es mi alfa. ¿Ok? Esta es la solución estándar, menos b sobre 2a tengo escrito aquí. Este b es 1 sobre tau. Y sobre menos 1 sobre tau es menos b. Sobre 2a, aquí está, el a vale 1, pero tengo el 2. Este es mi término de afuera. Más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 4 al cuadrado, porque en vez de dejar el 2 afuera, lo pasé para adentro. Y esto es lo que me queda.
Y esto lo defino como el menos 1 sobre 2 tau que tengo aquí, el mismo. Esto es un número real. ¿Ok? El tau es un número positivo. Esta constante es positiva, tau también. Tau es b sobre m, bueno, m sobre b, perdón, es un número positivo. Esto es un número real negativo. Y esto otro, no sé, este es un número que puede ser real o imaginario, positivo o negativo. Aquí tengo el positivo o negativo, y acá, dependiendo de cómo se compara omega sub 0 con 1 sobre 2 tau, puede ser positivo o negativo lo que está dentro de la raíz. Entonces lo vamos a invertir y por definición lo coloco así. El omega, defino este omega cuadrado con esta expresión y me queda que este alfa tiene estos dos valores. ¿Ok? Esto es solo resolver ecuación de segundo grado. Coloco esto ahora en la exponencial. Esta es mi solución. A por e elevado a todo esto por el tiempo. Entonces tengo una exponencial donde tiene dos términos y los separo. Y los voy a separar así. Aquí y allá. A por e elevado a alfa t, donde esto vale alfa, es igual a por e elevado a menos t sobre 2 tau por e elevado más menos i omega t. Entonces, bueno, tengo aquí las dos exponenciales. Esta es una exponencial real, decreciente en el tiempo. Cada 2 tau, esto se achica en e elevado a menos 1, en 1 sobre e. Entonces, esto lo voy a llamar yo una amplitud que decrece en el tiempo, de forma exponencial. Y esto es la misma solución que teníamos antes. Esto es una exponencial compleja que equivale a un seno o a un coseno o a un seno más coseno. ¿Ok? Así que estos son los cosenos que tenía antes. Es una cosa que varía, oscila entre un máximo y un mínimo periódicamente. Amplitud constante. La amplitud en este caso es 1. Aquí, de la exponencial. Tiene módulo 1, constante, y oscila. ¿Ok? Profe, Sí. ¿dónde salió el número imaginario? De aquí. ¿Ok? Ya. Lo defino de esta forma. Lo doy vuelta. Es omega 0 menos esto. Entonces, lo que está dentro de la raíz aquí es menos omega cuadrado. ¿Se fijan? Esto de acá es menos omega cuadrado. Entonces, el omega cuadrado me queda aquí y el menos me queda aquí. Profe, Y eso se hace así porque es la forma en que uno interesa. Normalmente este término es más chico que este. Entonces, normalmente esto efectivamente queda negativo. Y por eso uno lo da vuelta en la definición. ¿Sí? Que hay ejemplos también de esto en el libro, ¿o no? Sí. Sí. Voy a ver al tiro cómo lo ponen en el libro, pero esta es la expresión que me va a interesar. ¿Y cómo grafico esto? De nuevo, esto es mi coseno de omega t, pero antes yo tenía coseno de omega 0t más phi. ¿Ok? Ahora tengo este omega mayúscula que es esto que está aquí. Entonces, el omega, la frecuencia angular de mi sistema, ya no es este valor omega sub 0, sino que es un valor omega sub 0 modificado un poquito por esto que está acá, dependiendo de cuán fuerte sea la fuerza de roce. ¿Ok? Si es que este término domina sobre este, entonces, bueno, esto acá me va a quedar un número real. ¿Ok? Si es que este término es mucho más grande que este, esto es un número real y las exponenciales son exponenciales reales, no es oscilatoria. Pero si este número es más grande que este, me queda aquí un número imaginario. Entonces, a ver, aquí tengo mis soluciones. Esta es mi expresión maestra ahora. Esta es mi nueva frecuencia angular. Y tengo aquí lo mismo que tenía antes, pero ahora la amplitud decrece. Esta expresión supone phi igual a 0. Y en el libro lo ponen así. Esta es la solución del libro. En vez de t sobre 2 tau, ponen b sobre 2m por t.
Y en vez de este omega mayúscula que les puse yo, ponen omega prima. ¿Ok? Y el omega prima, en vez de estar aquí al cuadrado, le colocan esto mismo, pero con la raíz. Donde el omega sub 0 aquí le ponen k sobre m, y el 1 sobre 2 tau al cuadrado le ponen b cuadrado sobre 4m cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es como lo colocan en el libro. La diferencia es que en el libro, ¿qué hacen? Dicen, esta es mi roce, esta es mi ecuación del movimiento, esto es lo que me queda, y voilà, esta es la solución. Y no les dicen, no hacen este ejercicio, que es un ejercicio simple, pero que yo quería hacerlo aquí. Y en el libro esto es lo que muestran. En vez de esta figurita que tiene pocos periodos, muestran esta que es bastante mejor. ¿Ok? Fíjense acá, tengo dos casos distintos de distintos valores de B en fracciones de raíz de km. ¿Ok? Conclusión, B tiene unidades de raíz de km. Por ejemplo, aquí dicen que es poco amortiguamiento. Miren, aquí tengo la amplitud, parte en A, un periodo tengo no sé cuánto, 0,8A quizá, otro periodo 0,6A, otro periodo 0,5A, otro periodo 0,45A, otro periodo 0,4A, o no sé, 0,35A. ¿Ok? La amplitud está disminuyendo. Si lo miramos por acá, aquí tengo de nuevo este dibujito, es una exponencial que es igual que esta. Es una amplitud máxima, A, por E elevado a menos un numerito por T. ¿Lo ven? Aquí o allá. Si ahora el valor de B es más grande, tengo, no sé, miel o aceite o miel en vez de agua, ocurre lo mismo, pero fíjense, se atenúa mucho más rápido. Y después de una, dos, de tres oscilaciones, ya casi está en reposo. ¿Ok? Bueno, eso es todo de movimiento amortiguado. No sé cuánto les vamos a preguntar, pero no les vamos a preguntar nada que no esté en esta... ¿Qué cosa? Pantalla. ¿Sí? Quiero tau. Tau lo definí yo, bueno, aquí. Esto es lo mismo que acá. Entonces tau es m sobre b. Vale, gracias. Es una constante que depende de m y de b. Entonces depende del líquido, del fluido, de cuán resistente sea el movimiento y también de la geometría del cuerpo. Y en el libro, Perfecto. en vez de 1 sobre tau, dicen b sobre 2m. No. Bueno, b sobre m es 1 sobre tau. ¿Ok? Así que bueno, Gracias. de nada. Esto es todo en movimiento oscilado, amortiguado. Cambia un poquito la frecuencia. Imagínense, fíjense, hay algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando este omega vale 0. Si este omega vale 0, en el fondo tengo esto como mi solución. Bueno, si ustedes quieren le ponen el phi 0, pero esto es un número constante. No depende del tiempo si omega vale, si este omega mayúscula, o en el libro omega prima vale 0, la solución es exponencial. No oscila como está aquí. No oscila como está aquí, sino que es justo exponencial. Y eso se llama amortiguamiento crítico, cuando logro que este omega sea 0. En un amortiguador de un auto, es bueno, tengo separado. Fíjense en el dibujito. Este es mi sistema amortiguado. Tengo un resorte y un fluido que se opone al movimiento. Y esto es como un amortiguador de auto. Tengo una espiral, el resorte que va generalmente por fuera o por un lado. Y tengo luego un cilindro que tiene no sé qué, un pistón y un líquido bien espeso que hace que le cueste moverse. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo aprietan, y bueno, tiende siempre a la posición de equilibrio del resorte con este sistema. En el auto uno busca amortiguamiento crítico.
uno busca calibrar este amortiguador con este resorte y con esta masa del auto. ¿Para qué? Para que ojalá el amortiguamiento sea aproximadamente crítico y no esté así subiendo y bajando. Ustedes quizás no conocen, pero en los 70, quizás los 60 y los 80 eran populares los Citroën, que en Chile se les llamaba Citroneta. Esos autos tenían unos amortiguadores que andaban así, pum, pum, pasaba un hoyo y uno pasaba, no sé, 5 oscilaciones hasta que se quedaba quieto. En cambio, en un auto moderno, pasan por el hoyo y el neumático hace pum, y el auto se mueve un poquito y listo. Se detiene inmediatamente porque es crítico. Este omega está cerca de 0. Para que no siga subiendo y bajando el auto durante los próximos 100 metros. Así que esta gráfica 13.26, en estas ecuaciones, fíjese que la energía decrece. Yo le pongo, esta es mi amplitud nueva en el fondo, y decrece en el tiempo. Entonces, la energía era constante con el amortiguador, en un movimiento armónico simple, ahora la pongo como dependiente del tiempo. Y en el fondo es esto, donde ahora esta así es constante y decae como L o menos T sobre tau. Porque al elevar al cuadrado se me va este 2. ¿Ok? Entonces T sobre tau equivale a T sobre... No, ¿dónde está? Aquí. A B T sobre M. Así que bueno, esto es todo para el caso amortiguado. Y les muestro ahora una gráfica que les va a complicar un poco la vida, pero lo voy a hacer un poquito al tuntún, es muy sencillo y aquí terminamos la clase. Esto está graficado así con una línea continua. Esto también. Se ve claramente por dónde va la figura, ¿no? Pero acá yo grafiqué puntitos, es como si hubiera medido esto y además a cada cruz le puse un error chico, bien pequeñito, pero igual está con un error. Si le pongo un error grande quedaría la escoba. Y tengo aquí, miren, como 9 periodos de algo que oscila. Parte arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces esto es un movimiento oscilatorio, con mucha claridad, ¿no? El periodo acá es aproximadamente 1 en estas unidades. Aquí tengo un máximo, aquí tengo otro. Justo en estas líneas verticales pareciera estar todos los máximos. Entonces el periodo parece que es justo 1. La amplitud de este movimiento es un poquito más grande que 3. Aquí no sé cuánto dice, 3.1, 3.2. Pero tiene un error. Entonces, y esta curva que está aquí se parece a una exponencial. A esta que está en línea cortada. Si ustedes lo colocan por acá, desde menos 3, también tengo una exponencial para acá. Entonces, aquí tengo un periodo de 1, más o menos, una amplitud de, no sé, 3,2, y decae exponencialmente, y ustedes pueden ver, disminuye a la mitad, o a 1 sobre n, o cierta cantidad, por ejemplo. Y les pido aquí escribir la expresión matemática que describe el movimiento. Acá no hay nada que calcular, ustedes la saben, ¿ok? Y la respuesta es esto, o bien esto. O cualquiera, las dos están correctas. Esta es más fácil que esta, así que esta es la que usamos. ¿Ok? Escribir la expresión, ustedes saben, oscila, es periódico y la amplitud decrece. Amplitud que decrece en un movimiento oscilatorio. ¿Ok? No hay más que eso. En esta es número 1. Después, esta es la más difícil quizás, pero uso esta expresión. Me quedo con esa expresión en vez de la exponencial compleja. Estimar el tiempo de decaimiento. Bueno, yo lo hice así, pero ustedes pueden hacerlo de distintas maneras. Y bueno, para empezar, aquí decía tau. Estimar tau. ¿Ok? Podría haber sido 2 tau o tau. ¿Qué es lo que hice yo? Miren acá, si yo coloco t igual tau, me queda a por elevado a menos un medio. ¿Se fijan? En t igual tau, la amplitud aquí
es a por e elevado a menos un medio. Y e elevado a menos un medio es como 0,6. Entonces, cuando t vale tau, la amplitud ha disminuido como a 0,6 veces la original. Entonces yo busco, la original era como 3,2 más o menos, busco aquí que se parezca a 0,6 veces eso y está más o menos aquí. Bajo, tiempo del orden de 3. Entonces en t igual 3 aproximadamente, la amplitud ha disminuido en esta cantidad aproximadamente. El t Profe. puede que sea 3,3, 3,2, ¿ok? Por eso les puse similar. Estoy aquí adivinando valores. ¿Sí? Ahí cuando puso estimar el tiempo de decaimiento tau, o sea, B sobre M significa eso, el tiempo de decaimiento. Sí. Pero aquí tengo Mm. esta exponencial. Esta es mi ecuación madre. Sí. elevado menos t, menos bt sobre 2m, o menos t sobre 2 tau. Entonces yo estimar el tiempo de decaimiento podría haberle puesto m sobre b, o bien tau. ¿Ok? Vale. Como uso esta expresión, si coloco t igual a tau me queda menos un medio, y lo saqué así de esta gráfica. Menos un medio, dije, bueno, está por aquí. Y dije, ya, 3. Profe, Lo ¿y qué hay cuento fino y del... quizás dicen, en realidad es 2,9 o quizás es 3,2, 3,3. Está bien, cualquiera de esos valores habría estado correcto. Profe, ¿qué hay del término coseno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ¿Qué es el ocurre? término? Esto oscila, pum, 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 pum. Ya, pero en el cálculo de t igual a tau, Ah, eso lo dejé fuera. ¿qué... ¿lo podemos omitir? ¿Decir que es Sí. 1? Bueno, Ah, ya. depende de cuán finos sean. Si quieren hacerlo exacto, no lo pueden omitir. Y quieren encontrar exactamente el valor, tienen que hacer un ajuste de mínimos cuadrados de esta función sobre esta curva. ¿Ok? Pero para estimarlo al ojo, yo no sé hacer mínimos cuadrados con 100 puntos al ojo, entonces, pum, lo omito y se acabó. Y en particular, fíjense que yo calculé aquí, aquí, acá, fui viendo cuál de estos se parecía a 0,6. Y me dio que era más o menos por aquí. Y en estos puntos, phi vale 0 y el coseno vale 1. Coseno de omega t más phi, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, acá, vale 1 en todos esos puntos. Aquí vale menos 1. Entonces, bueno, yo escogí los números para que me diera aproximadamente por aquí. ¿Ok? Así que cerca de 3. Cuando t vale 3, la amplitud ha disminuido más o menos 0,6 veces la original. Estimar la constante y la constante de fase. Esto lo podría haber puesto antes que el 2 aquí. Es fácil, es un poquito más que 3. Y si es que aquí está el máximo, el phi vale 0. ¿Ok? Así que, yo no sé, quizás al ajustar esto me dice que es menos 0,1 o más 0,05, el valor de esta constante. Quizás A vale 3,1 o 3,23, puede ser. Pero digamos, miren, un poquito más que 3. Esta cruz está ahí, pero bueno, cualquier valor que ustedes hayan puesto del orden de entre 3 a 3,2 es perfectamente razonable, que es este pedacito de aquí. Y acá hay dos cosas que importan para el amortiguamiento. El tau, bueno, esta expresión, el tau, y ahora cuál es la frecuencia. Y entonces aquí estimar omega y la frecuencia natural. ¿Ok? Si no hubiera y omega 0. Entonces aquí ¿por qué vale 2pi? Es como medio raro esto. Cuando t vale 1 en este gráfico, yo vuelvo aquí al origen. Cambió mi fase en 2pi. Cuando t vale 2, cambia en 2pi. Entonces, por eso, cuando t vale 1, el omega t vale 2pi. Y por eso puse el omega de 2pi aquí. Porque el 1 es un periodo completo. Llegó desde un máximo a un mínimo a un máximo en t igual 1.
Por lo tanto, la fase cambió en 2pi. ¿Ok? Bueno, eso es... Este es un problema que yo considero difícil, pero a mí me gusta porque lo que quiero es que vean el gráfico y vean esta ecuación, y no más. Y este es mi resumen. Así que hasta aquí lo dejamos, que ya me pasé de tiempo de